Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Levit, continuando con la colección de los esquizos en versión mini. Es el turno de este lindo conejito. Levit mide 13 centímetros hasta las orejas. La base del cuerpo, que es igual para todos, es de 10 centímetros. En el tamaño lo que cambian son las orejas. Este es el tercer esquizo que tejemos. Aquí ya tenemos también tutorial para tejer a Giniret y también para Bocari, el pollito. Eso quiere decir que ya con Levit está completa la danzaracha de Stray Kids. Levit es el esquizo que representa a Lino. Miren lo lindos que se ven los tres juntos. Seguiremos trayendo a los demás para que estén los 8 completos. Para tejer a Levit les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Levit. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal Amis Esenciales, donde encontrarás tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que una vez practiquen con los tutoriales en ese canal puedan venir aquí a realizar los de este canal sin ningún problema. El enlace a Amis Esenciales también lo encuentran en la descripción del video. Este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Levit vamos a empezar haciendo sus manitas. Empezamos en el color blanco y con la aguja de 2 milímetros haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y ya podemos rematar. Vamos a cortar sin dejar hebra porque los brazos se unen al cuerpo. Entonces, aquí tenemos este primer brazo. Así es como queda. Y vamos a hacer otro exactamente igual a este. Aquí ya tengo los dos brazos de Levit listos. Los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En
En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 21 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 21 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto, así es como queda, y vamos a hacer una segunda exactamente igual, solo que no cortamos porque a partir de esta seguiremos tejiendo para unir las piernas. Entonces aquí tenemos las dos piernas ya listas. Vamos para la vuelta de unión, que sería la vuelta número 7. Vamos a enganchar la otra pierna en el punto que se corresponda aproximadamente, algo así. Y en esta vuelta 7 lo que vamos a hacer es 21 puntos bajos en una pierna y 21 puntos bajos en la otra pierna, lo que nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Así queda la unión de las piernas. Ahora vamos para la vuelta número 8, en la que vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Seguimos con una disminución. Luego hacemos 19 puntos bajos, una disminución y terminamos la vuelta haciendo 10 puntos bajos para tener un total de 40 puntos bajos en la vuelta 8. Ahora vamos para la vuelta número 9 y vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución y terminamos la vuelta 9 con 4 puntos bajos, lo que nos va a dar un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 10 ya vamos a unir los brazos. Entonces, para llegar a este primer lateral, vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos. Vamos a enganchar el primero de los brazos. Recordemos que aquí tenemos 15 puntos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es 3 puntos bajos y una disminución 3 veces y nos quedarían 12 puntos bajos acá. Vamos a continuar aquí en el torso haciendo 18 puntos bajos para llegar al otro lateral. De esta forma, aquí vamos a unir el segundo brazo y hacemos lo mismo, 3 puntos bajos y una disminución 3 veces.
y terminamos en la parte de atrás del cuerpo haciendo 8 puntos bajos. Así, de esta forma, en la vuelta número 10 nos tienen que haber quedado un total de 60 puntos bajos alrededor. Así se ve esta unión de los brazos. Y ahora vamos para la vuelta número 11, en la que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 10 puntos bajos, continuamos con 6 disminuciones, luego hacemos 18 puntos bajos, 6 disminuciones y terminamos con 8 puntos bajos, lo que nos va a dar un total de 48 puntos bajos al final. Eso quiere decir que solo vamos a disminuir en la zona de los brazos. Ahora vamos para la vuelta número 12 y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 12 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 14 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 27 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 27 puntos bajos. Así ha quedado esta parte del cuerpo. Vamos a rellenarlo bien. Vamos a rellenar también los brazos suavemente, solo para que no se deformen. Y ahora vamos a continuar con la cabeza. La siguiente vuelta, que es la vuelta 16, es la primera vuelta de la cabeza. Y vamos a tejerla tomando las hebras frontales solamente, es decir, tejiendo en flow. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo un punto bajo y un aumento 12 veces y terminamos aquí con 2 puntos bajos y un aumento. Eso nos va a dar un total de 40 puntos bajos alrededor. Recuerden, tejiendo en flow. En la vuelta 17 ya vamos a tomar los puntos completos nuevamente y lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 50 puntos bajos. Estiramos bien esta parte de la base de tal manera que los puntos no queden recogidos y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 50 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 20 en la que vamos a hacer 14 puntos bajos, 2 aumentos, seguimos con 24 puntos bajos, 2 aumentos y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos, lo que nos va a dar un total de 54 puntos bajos alrededor.
y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos para la vuelta número 27 y hacemos 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. En la vuelta 28 hacemos 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Así llevamos la cabeza de Levitt y antes de continuar vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces para eso vamos a empezar contando desde la última vuelta que tejimos, 6 vueltas hacia atrás. Y entre las vueltas 6 y 7, con 7 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojos. Entonces ponemos primero los alfileres para fijarnos en que queden bien ubicados hacia el frente del cuerpo y vamos a proceder a poner los ojitos de este estilo ovalados de 9 milímetros. En caso de que no los tengan, pueden cortar la forma ovalada en fieltro negro, por ejemplo. Entonces voy a ubicarlos y ya les muestro. Y así es como quedan los ojos ya ubicados. Y ahora vamos a hacer los detalles del rostro. Entonces para eso voy a estar tomando una hebra de hilo negro. El hilo que yo uso tiene 5 hebras. Lo voy a abrir de esta forma para utilizar solo una. Si ustedes tienen un hilo negro más delgadito, pues lo pueden usar sin problema. Entonces voy a utilizar 3 hebritas, no una sino 3. Y vamos a estar trabajando con una aguja de este estilo, que es la aguja que se utiliza para hacer punto de cruz, que son más delgaditas que las agujas laneras normales y permiten hacer estos detalles más fácilmente. Y para eso entonces, primero vamos a hacer la línea superior de la boca de Levitt. Para eso nos vamos a ubicar en la vuelta inferior debajo de los ojos y vamos a marcar 3 puntos entre los ojos de esta forma. Entonces nos queda aproximadamente un punto de espacio entre cada ojo y la sonrisa. Entonces con cuidado vamos a sacar la aguja de los puntos que marcamos, sacamos el hilo por allí y lo volvemos a guardar por el otro punto que marcamos. Así. Esta sería la parte superior de la boca de Levitt y ahora vamos a hacer su dientecito, que es un pequeño cuadrado acá. Entonces vamos a calcular aproximadamente ese pequeño cuadradito al interior de la sonrisa, que no ocupe más de una vuelta de alto. Entonces vamos a ir calculando y logrando que nos quede lo más cuadrado posible, algo así. Y listo, esto sería todo para el diente de nuestro Levitt. Miren qué lindo se ve. Y ahora para la nariz, justo encima de la boquita,
vamos a marcar un pequeño triángulo. Entonces eso también va a ser a cálculo. Igualmente aquí tienen el débit original. Pueden mirar cómo van los detalles para hacerlos lo más parecido posible. Yo estoy intentando imitar en este punto lo mejor que pueda. Entonces lo que sigue es hacer la nariz y para eso aquí en la mitad de la boca vamos a ir haciendo la naricita, el triángulo de la nariz, vamos marcando los puntos para que sea más sencillo. Esta sería la parte de abajo del triángulo de la nariz y nos vamos yendo hacia los lados para ir marcando. Así queda el triángulo de la nariz ya marcado y ahora vamos a darle algunas pasadas más al hilo para terminar de rellenar este espacio. Y listo, así es como quedan los detalles de la carita de Levitt. Miren qué lindo se ve. Y ahora vamos a continuar tejiendo. Vamos a hacer una vuelta de los mismos 42 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta 30 en la que vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos a rellenar la cabeza y ahora vamos para la vuelta número 31 en la que vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Continuamos tejiendo y continuamos rellenando. Vamos para la vuelta número 32 y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 33 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y en la vuelta 34 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y a continuación ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Por aquí terminamos de rellenar lo que nos haga falta. Algo así es como queda. Esta es la forma de la cabeza que debemos buscar. Así. Miren qué bonito se ve. Y ahora tomamos la aguja lanera y vamos a pasar este hilo por las 12 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá. Alamos para cerrar de esta forma. Introducimos por el centro del cierre y con cuidado
Vamos a intentar llevar este hilo hacia la intersección de las piernas donde nos quedó una abertura a la hora de unirlas. Entonces vamos a bajar este hilo con cuidado. Tiramos del hilo para que arriba quede bien cerrado y bien formado. Y llevamos el hilo, como les dije. Ahora aquí vamos a darle unas cuantas puntadas para cerrar. Sacamos el hilo por la parte de atrás del cuerpo, aquí ya quedó cerrado de esta forma. Y listo, así es como queda el cuerpo de nuestro Levit. Miren qué lindo es. Se ve muy hermoso, le damos bien la forma y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y hacemos 3 vueltas de los mismos 15 puntos bajos. En la vuelta número 9 hacemos una disminución y 13 puntos bajos para tener 14 puntos bajos. Y ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. Así queda. Y vamos a hacer otra oreja exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las dos orejas listas y las vamos a coser a la cabeza de nuestro Levit. Desde la mitad, aquí, desde el anillo mágico, hacia los laterales cosemos las orejitas y ya les muestro cómo quedan. Así quedan las orejas ya cosidas. Miren qué bonito se ve nuestro Levit. Y ahora vamos a recortar en paño lenzi o en fieltro rosa la forma interior de las orejas y las vamos a pegar aquí al interior con ayuda de silicona líquida, que se vean aproximadamente de esta forma. Entonces recortan esto y pegan también en las orejas y así es como queda. Aquí ya pegué esta parte rosa. Miren qué lindas se ven las orejitas. Y ahora vamos a hacer una pequeña colita. La cola de Levit es muy pequeña, entonces solamente vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos.
Y eso es todo. Ya aquí vamos a rematar en el primer punto. Vamos a cortar dejando una hebra para coser esta colita al cuerpo. Vamos a intentar darle así un poco la forma. Algo así. Cortamos esta hebra del centro. Y vamos a coser la colita aquí en la parte de atrás del cuerpo. Y así queda ya la cola cosida. Eso es todo para el cuerpo de Levit y ahora solo nos hace falta la pañoleta. En este caso la vamos a tejer en un verde claro. La pañoleta es igual para todos los esquizos y la vamos a tejer con aguja de 2.5 milímetros. Entonces, para la pañoleta vamos a empezar aquí haciendo 15 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena del ganchillo vamos a hacer una disminución, 10 puntos bajos y una disminución para tener 12 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 disminuciones. Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 disminuciones. Levantamos cadena, giramos, saltamos el primer punto y en el siguiente hacemos un punto bajo y en ese mismo punto hacemos un punto deslizado y una cadena para cerrar. Ya aquí podemos cortar este hilo. Le damos la forma a esta parte de la pañoleta de tal manera que esto aquí nos quede curvado y esto aquí un poco más plano. Y ahora vamos a hacer la segunda parte de la pañoleta. Entonces ahora vamos a hacer 41 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a empezar haciendo 2 puntos deslizados. Seguimos con 12 puntos bajos. Y ahora a lo largo de las siguientes 12 cadenas vamos a unir esta segunda parte de la pañoleta. Entonces la idea es que por sobre este borde atravesemos 12 puntos para corresponder con las 12 cadenas siguientes. Entonces atravesamos la siguiente cadena y atravesamos un punto en la esquina de la pañoleta. Y vamos a cerrar ambas partes juntas con un punto bajo. Repetimos nuevamente, buscamos la segunda cadena y el segundo punto y así repetimos hasta completar todo este borde distribuyendo los 12 puntos aquí.
Aquí ya quedó unida esta parte, algo así es como debe verse. Y ahora vamos a continuar en la cadena haciendo 12 puntos bajos. Y terminamos haciendo 2 puntos deslizados. Y ya podemos hacer una cadena y rematar. Cortamos el hilo. Así queda esta pañoleta. Esta es la parte de atrás, aquí donde se ve la costura. Algo así se ve por la parte de adelante. Vamos a organizar esto bien. Vamos a esconder las hebras. Así queda. Y ahora simplemente vamos a anudar la pañoleta en el contorno del cuello de nuestro levit. Y listo, así es como queda. Miren qué lindo se ve este levit, este lindo conejito. Quedó muy tierno este resultado, espero que a ustedes también les guste tanto como a mí. Miren lo lindos que se ven. Y bueno, este ya es el tercer esquizo que tejemos. Completamos la danceracha. Estén pendientes de los siguientes videos para que puedan tejerlos todos juntos. Si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora van a encontrar también la opción de unirse al canal a través de la cual pueden acceder a nuevos beneficios en el canal a través de una pequeña donación. Recuerden que si tejen a Levit y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.